Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Historias y Cuentos, narrados por Moon. Lamento no haberles traído un episodio el viernes pasado, puesto que me encontraba indispuesto, como pudieron observar, o mejor dicho, escuchar en el episodio número 12, que se me estaba cerrando la garganta, así que no pude hablar durante la siguiente vez que grabé. Y hasta que recupere la garganta totalmente, pues les traigo este video. Así es, el episodio anterior fue el número 12 y dije el número 13 por un error, para que vean que estos episodios son grabados en vivo y a todo color, para que los puedan disfrutar en sonido a todo color. Hoy les traemos otro adelanto o mejor dicho, otras historias y leyendas de las calles de México. Vamos a cerrar el mes de septiembre con historias de México, así que continuamos. Ved cómo nacen bienes de los males. Tradición de la calle de Nahuatlato, la séptima de la República de El Salvador. Es uno de los rincones del penumbroso segundo patio de un caserón de Tezontle. Estaba un cuarto pequeño que no recibía más luz que las macilientas que entrabale por un arquillo interior y por el cual se accedía a un patizuelo o a su tehuela de elevadores peredones. Alto cubo que subía hasta el tercer piso de la maciza casona. Así es que la claridad que penetraba en esa habitación era triste y turbia a la par aunque el día fuese claro. Su puerta, de una sola hoja, achaparrada y recia, de entrechurados barretones que formaban estrechos cuarterones. Tenían en torno a la cerradura una gran chapa de hierro que tendía sus prolijas filagranas en un recuadro hecho de propósito para que luciera más de belleza. Cuando metiese ahí la llave, grandota y tosca, como de puerta de antigua ciudad murada, hacía largo ruido de hierros que se descorren. Y al abrirse las hojas rechinaban, las enmohecidas alguazas y ambos sonidos ásperos iban a parar hasta los más oscuros de la anchurosa morada, la cual se edificó, según se leía en una imposta con rectos caracteres itálicos, al principio del siglo XVII, y se mienta ahí un tal maestre, Alfonso Ayala, el alarife, que la sacó de cimientos con tanta amplitud y arte. Cuando se oían los refurgientos chirridos de llave y bisagras, era aviso de que estaba en el oscuro cartucho el viejo mercader, Mateo Farías, que en él guardaba en mesas, bancos y anaqueles gran cantidad de telas blancas, de las usadas para sábanas, fundas de almohadas, camisas, prendas interiores, pañizuelos y forros, con las que hacía tratos, y en estos, dada su habilidad de maña, doblaba y tresdoblaba la ganancia. Ahí había lampotes, cotanzas, holandas y holandillas, ruanes, bretañas, caniquies, cotonías, angeos, gambralles, retores, estopillas y estopas de lino vasto y grosero, bombacies, bramantes, cacerillos, floretes mitantes, gámbalos, chacanadas, alamies, gorgonelas, imperialates de Castilla, cinabafas, finetas, corrientísimas creas y blanquetas. Entraba a diario con Mateo Farías, otros hombres con los que tenía sus negocios y tráfagos, y salían a menudo con piezas de tela, o bien entraban con otras. Él contaba que porque acudiese mucha gente a su almacén, hacía barato, pero eso tal vez. Iba a diario tantísimos hombres de toda la haya, y como siempre, tardaban bastante en salir. Era de suponer que andaban en la cuidadosa elección de los géneros de los que había muy selecta abundancia. También pasaba Mateo Farías largos ratos solo en la entenebrecida habitación. Y decían los vecinos chismosos que, seguro, andaba atareado acomodando mejor sus mercaderías, para que tuviese mejor ver. O bien, se echaba allí en la siesta, pues el aposentillo era fresco, y las telas esparcían un olor de grata suavidad. Mateo Farías pasaba, sí, de los 60, pero no alcanzaba los 70. Era alto, huesudo, de mejillas maceradas, muy blanco de cara. Tenía ojos soñadores y barba aguda.
Esta estaba más canosa que Rusia, y alisabásela suave y lentamente con una de sus manos largas, afiladas y resecas. No era de los de mucho barullo para negociar. Tenía el habla queda, dulce e insinuante, y sus demandas iban bien ajustados con la palabra. Sus conversaciones eran discretas y afables. Se expresaba con muy arduas razones y alentaba con halagueñas esperanzas. A todos saludaba con reverente cortesía, así fuesen personas ricas o alcuriadas, o humilde gente del estado llano. Tenía siempre para el que se encontraba una frase delicada, llena de cariñosa cordialidad. Al despedirse le decía, golpeándolo blanda, cariñosamente en el hombro, y en medio de una larga y delicada sonrisa, alegría y buenas obras. Una gran templanza de los griegos llamaban Soforcine. Invadía todo el espíritu de Mateo Farías. Estaba lleno de calma, de dulzura y benevolencia. Nadie ni nada sacaba lo de su beata ecuanimidad. Con todo esto tan exquisito y fino, cazaba la estimación y tenía metimiento y vara alta en cualquier lugar, ya fuese este de ricos señores o de pobres menestrales. No se oía más que señor Mateo por aquí o señor Mateo por acá. Y siempre el señor Mateo en alta y excelente consideración, por afable, honrado y cortés. Una noche oyeron los vecinos gran barullo y algarabía en el cuarto de Mateo Farías. ¿Cuántos ahí se encontraban moviendo extraordinaria algaraza? Había una de palmadas, gritos y risas caudalosas, que era cosa de taparse los oídos. Aquello era una sanfrancia interminable. De pronto se hizo el silencio, un silencio profundo, y que de repente saltó en él el unánime de mil carcajadas. Por este gran alboroto, se acabase, en consecuencia, que estaba todos los asistentes bañados de un placer inacabable. No les cabía el corazón en el pecho de contento. Solo Dios sabría en qué clase de entretenimientos se solazaba aquella gente que sacábale del cuerpo tan largas y ruidosas risotadas. ¿Acaso harían algún chistoso jueguecillo de manos? Tal vez se juntaban solo a conversación y referían dichos que tienen donaire. Todo lo que había en aquel cuarto era de contento y alegría. Se volvió a abrir un vasto silencio y cayó en él una enorme maldición. Después se multiplicaron insultos y apropios. A alguien ofendían con aquella extraña cáfila de afrentas. Hincaban el diente agudo en alguno y le ponían mil nombres injuriosos e infames. Otra vez se derramaban las risadas tumultuosas y de nuevo sonaban los horribles baldones. Enseguida, quietud, todo callado. Solo el golpazo de la puerta al cerrar. El largo rechinido de la llave. El caserón quedó envuelto en vasto sosiego. Ningún ruido lo turbaba. El sueño bajó deliciosamente a los ojos de todos los vecinos, desvelados por la barajunda que se armó en el cuarto de Mateo Farías. Quietud en el ancho y fornido caserón. Quietud en la calle, llena de sombras. Quietud en toda la ciudad dormida, apaciblemente bajo las estrellas. Al día siguiente, la portera, Venezuela enjuta, chiquitina y movediza, barría el segundo patio con su rabona escobilla de popote. Y con todas las carnes temblándole del terror, empezó a llenar el aire con largos gritos que sacaba de lo más profundo del pecho. Grande admiración y espanto le causaba al ver que por debajo de la puerta del cuarto de Mateo Farías estuvo manando un hilillo de sangre que ya estaba coagulado, pero que el sol encendía. Formó charco en las losas y brillaba también con su exaltado color. Los que estuvieron ahí la noche anterior en gran alboroto, que sin duda pasó agresca y tremolina. No cabe dudar que cometieron un crimen. Dieron muerte, o, cuando menos, dejaron herido a alguno de ellos. Tal vez riñeron pendencias con la lengua, después con dagas. Estaban carecontecidos y consternados en el patio todos los vecinos de la casa.
Salió la noticia a la calle y trajo inmediatamente a infinidad de personas de todas las trazas y calidades, que quedáronse también en gran espanto. Llegaron alguaciles, un circunspecto y estirado alcalde de corte, y vino un cerrajero que con su habilidosa maña y con sus hierros, muy al propósito, forzó en un dos por tres la chapa y quedó abierta la puerta. Al entrar en la habitación, muchos de los de aquel curioso y apiñado gentío lo recibió la suave delicadeza de un aroma nuevo para sus olfatos. Nunca había llegado a ellos una sutil delicia como aquella que olían. Ciertamente que no emanaba de las ricas telas de lino, ni menos de las de la luna, y algodón la encantadora frescura de esa fragancia. Pero de pronto, un asombrado espanto abrió los ojos. Dejó sin palabra a las bocas y a los miembros sin moverse, como petrificados. Salió toda aquella gente de su entendimiento con lo que veía, que es como decir que quedó embobada. Era un pasmo sobre otra opinión y pensamiento. Estaban en suspenso la razón y el discurso. En uno de los muros se hallaba muy bien clavada, con un puñal de retorcidos gavilanes, una virgen de relumbrante estafado de oro. Tenía los brazuelos abiertos como si acogiera entre ellos algo invisible, o fuese a bendecir. Una fija sonrisa florecía en la boca breve y agranada, y subía a la finura de su encanto los ojos, y hacíalos de blanco y ensoñado mirar. El filoso puñal lo tenía enterrado en el pecho a la grácil señora. Le salió por la espalda, y reciamente la mantenía clavada en la pared con lo que en ésta entró el acero. Gran abundancia de sangre le brotó en la herida, y le bañaba el cuerpo cruentamente. Salpicó con grandes gotas el muro, y éstas corrieron en delgados hilillos sinuosos. Era como un cardeno resplandor que tenía en torno a la áurea imagen. Llegaron hasta el suelo los caudalosos chorros que brotaba del corazón herido. Se fueron a lo largo de la pared e hicieron amplio charco en las baldosas, del que emanaron rojas corrientes que fuéronse zigzagueando hasta la puerta para salir por debajo de ella y llegar al patio. No solamente estaba cubierta de sangre la Virgen, sino de gargajazos, otros muchos con los que no le atinaron a dar, amarillaban asquerosos en la pared. Aquellos desventurados judíos mondaban el pecho escupiéndola. Llovieron mil salivazos sobre su rostro. Por eso, cuando daban con él, con buena puntería era aquel alborotado regocijo de gritos y de risas, al igual que cuando le decían un improperio que creían apropiado o chistoso. Las bocas de todos los circundantes no hacían sino malsinar y maldecir al malvado Mateo Farías y a todos los de su maldita y desmandada caterva. Pedían al cielo pronto justicia y usaban de rabiosas exacretaciones contra la nefada ralea de malhechores. Que los deshagan, que los amortajen, que los lobos se los coman, que con la leña verde los quemen y echen sus inmundas cenizas en letrinas innecesarias. Que arrastrados se vean y no tengan ventura ellos y sus descendientes en qué cosa pusieron las manos. Que en malos infiernos ardan junto con sus padres y abuelos, con sus hijos y los hijos de sus hijos. Que los descuarticen, amarrándoles cada brazo y cada pierna a la cola de un caballo bruto, y que los cuatro partan asustados en dirección distinta, para que les arranquen de raíz el miembro que llevan amarrado. ¿Qué? Y seguían sonando muy recias las siniestras maldiciones. Gozábanse todos con la hazaña de complicados y crueles nuestros. Llegaron graves canónigos de la iglesia catedral, llegaron regidores del ayuntamiento, frailes franciscanos y agustinos, y mercenarios. El secretario de cartas, de empaque señoril, del virrey, del muy unciso de su ilustrísima el señor arzobispo, el circunspecto y autorizado notario apostólico con su colodra llena de tinta de huizache, y redondas antiparras de asta por las que se asombran los ojos curiosísimos, iluminados con luces de ironía. ¿Quién? Christi nomini invocato levantó un acta con la confusa maraña de su letra procesal encadenada, en la que se relató menudamente el portentoso sucedio, y la firmaron los señores de más viso, autoridad y opinión entre los que estaban presentes. De esa extensa acta notarial se hicieron tres traslados, uno para enviarlo a su santidad el Papa, otro para la mitra diocesana, el tercero para la iglesia de Valvanera, en que se acordó poner bajo vidrio en un ancho marco de plata, cincelado que labraría el mejor platero de la ciudad, Rodallaga o Cifuentes.
y su hechura la coserían los vecinos de la casa en que se obró tan singular milagro. A esa dicha iglesia de la reluciente torre fajada de amarillos azulejos, se llevó la grácil imagen de la Virgen en adornadas andas con sus cuatro portantes, que eran los señores más principales en el barrio, a los que seguían una gran multitud con velas encendidas y cantando preciosas alabanzas. A la estofa escultura de Nuestra Señora se le llamó desde entonces la Virgen de la Daga, y jamás se le quitó el hierro que la traspasó de claro en claro. Unos clérigos lavaron el celo con agua bendita y algodones perfumados, y estos se repartieron por devoción entre gentes piadosas, quienes lo pusieron con gran veneración en relicarios y cajuelas primorosas. También rasparon el muro y ese polvo colorado igualmente se distribuyó entre muchos fieles, que le guardaron con devoción en arquillas y finos lenzuelos que se ponían bajo capelos. Una gran porción de ese polvo se encerró en una linda urna de cristal de roca, que se colocó en una gaveta de un áureo altar de Valvanera, en la que había reliquias de santos en que regaló a esa iglesia una reina de España. Hábiles tropillas de corchetes, de alguaciles, de belleguines, buscaron y rebuscaron por los más escondidos rincones en la ciudad a Mateo Farías para llevarlo a la Santa Inquisición. Y no dieron con él por más exquisitas pesquisas que hicieron por todas partes. Casi escudriñaron las mismas entrañas de la tierra para prender a este pérfido sujeto que usaba dobleces falsos. Hacía del hipócrita. Se ganó al comerciante Mateo Farías la estima y opinión con obras fingidas. Mucha cordialidad, mucha condescencia y dulzura, a todas horas. Pero encubría engaños en el corazón. No andaba juntas a sus intenciones y sus palabras. Tenía apariencias de la luz resplandeciente y era todo él cerrada obscuridad y tinieblas. Hábil y experto en la ficción como todos los de su raza, que manifiestan y disimulan el mal, lo viten de bien. Como Mateo Farías andaba oído, en un solemne auto de fe que hubo más tarde y atrajo gran gentío, lo sacaron en efigie y el horrible muñecote fue a dar a las santas hogueras de la Inquisición. Se supo después que el malvado judío estuvo oculto en las tierras que caen al norte del reino, donde fue herido con una sucia enfermedad que le acabó la vida. Lepra o fuego de San Antón, como se le decía a esa peste. Hizo matrimonio con una mujer honesta que falleció de sobreparto, y a quien engatusó con su blandura cordial y sus primorosas palabras que incurrían olorosa miel. Tuvo con ella larga descendencia. Inútil es decir que al no encontrarlo en México, se hizo minucioso secuestro de sus bienes. Se quemó todo lo de su casa, que estaba alhajada con gusto y riqueza, así como las numerosas telas blancas con las que se traficaba y adquiría grandes ganancias. Pero, si Mateo Farías se escondió y no lo hallaron, la calecita verde acarreó muchos judíos y judaizantes de lo que se tenían graves sospechas, a las cárceles secretas del Santo Oficio, donde unos murieron en el tormento o de enfermedades en sus negros calabozos. A otros se les dio suelta y varios, con coroza y vela verde. Fueron penitenciados y a algunos, por comprobárseles culpabilidad, se les relajó el abrazo seglar y se les fue la vida entre las llamas del pavoroso quemadero de la Alameda, frente a la iglesia del Señor San Diego. Mateo Farías en los apretados infiernos se estará dando fuego perpetuo. Y esta fue la primera historia. Así que vayamos por la segunda. En las visitas, obsequios. Leyenda de la calle de Tecomaraña, la que es segunda de Manuel Doblado. El hombre era de rostro cenceño, de aventajada estatura, huesoso y ahilado. Poseía luenga barba entrecana, concluida en punta, sobre lo que caían los extremos de los bigotes, gruesos y largos. Sus ojos fúlgidos, con vista desparramada, ardientes como si anduviese quemado por fiebre de muchos grados. Se contaba que traíalos así porque no comía nunca nada sólido, sino que a todas horas estaba bebiendo un líquido alcohólico que dizque iba sacando, gota a gota, de retornas y alquitaras, y era el que le producía aquel febricitante desasosiego, y la exaltación continua que había en sus palabras, muchas veces sin tino, faltas de hilación y sin deresis. Sus ropas estaban traspilladas, con flecos las mangas, arambeles en los bajos del calzón, y todos llenos de anchos lamparones y chorreaduras de variados colores y matices. En las medidas se veían más agujeros que un panal. La camisa, de muchas semanas de puesta, ya tenía el clásico tono isabelino de hedionda mugre.
De continuo la traía abierta hasta el estómago, y así dejaba ver el sucio estropajo de una casona pelambrera que se le aborrascaba en el pecho costroso. En la cabeza enjuta y apiloncillada seguía una confusión de greñas mantecosas, lacias y canas, en las que jamás de los jamases entró jabón, y solamente el agua con la que lo bautizaron. Tampoco un peine había pasado someramente por ahí, solo los dedos, ganchudos y mugrientos, con uñas de ancho ribetero. Era lo único que entraba en aquel sebáceo alboroto en que cada pelo no sabía a punto fijo si era blanco por cano o por las lientas que tenían agolpadas. Ah, pero no he dicho que este hombre senecto, asesinado y alto, con ropas en derrota, se llamaba Ponciano y que Arganda era su operativo. Pues bien, don Ponciano Arganda, no le apeaba el don, leía y releía con insaciado afán unos libros extraños con muchas, de cuyas páginas se veían círculos cruzados de rayas en todas direcciones, y en la punta de cada una se ponía ya un número, ya un signo raro de revuelto trazo. ¿Qué era eso? También se veían ruedas con picos lanzados hacia todos los rumbos, como rosas de los vientos, e, igualmente, con el incomprensible garabato en cada vértice. Había asimismo, en muchas de las páginas, triángulos, polígonos, cuadrados y encima de esas figuras una complicada maraña de líneas, que en ambos extraños sustentaba caprichosos garrapatos. En otras hojas había letras mayúsculas de nuestro alfabeto, o bien del arábigo, formando recuadros u otras figuras geométricas. Pero si se querían juntar ya a lo largo, como es lo debido, o de arriba abajo o viceversa, en modo de acróstico, no resultaba palabra conocida, sino voz de jirigonza. Otros cuadriláteros estaban hechos con caracteres griegos, cufijos o aljamiados, o con solo números que, en verdad, no sé qué oficio tendrían esas largas ringleras de guarísimos, que no sería, digo yo, para sumarse o hacer otra operación aritmética. Solamente Dios sabe qué era lo que significaba todo aquello tan raro y complicado que plantaron ahí, quienes compusieron semejantes libros. Don Ponciano Arganda quedábase entusiasmado en larga contemplación de aquellos números y letras y caracteres arábigos o del alfabeto que fueran esos signos. De tiempo en tiempo se sonreía plácidamente don Ponciano, como dando a entender que después del mucho meditar ya había dado con el sentido exacto de aquello que se le ocultó tanto tiempo. O bien arrugaba más el entrecejo, detonando también así que no entendió palotada de lo que ahí se exponía, y que su mente hallábase atareada, en busca de explicación justa. A veces en un cuadernillo pringoso y resobado, anotaba algo don Ponciano con prontitud nerviosa, tal y como si lo acuciara para que tuviese tal premura. Enseguida, sin pestañear siquiera, dábase otra vez con todo espacio y sosiego a la lectura del libro que estaba fluyendo. Pero, de pronto, alzaba los ojos de la página, ponía un codo en el brazo del sillón y apoyaba la mano en la mejilla y largo rato permanecía absorto, con la mirada extática y el ceño de la meditación. Después de aquellas largas lecturas emprendía inacabables paseos por la estancia. Iba y venía con las manos a la espalda, la cabeza baja y el cuerpo inclinado hacia adelante, siguiendo el terco vuelo de sus pensamientos. De cuando en cuando deteníase y se erguía muy gallardo, y se le cerraba más el sobrecejo. Enfebrecido esparcía de un lado para el otro la mirada visionaria por toda la habitación, y al cabo de un instante agachaba de nuevo la frente. Otra vez doblaba la espalda y seguía con su meditativo deambular. Al rato paraba de nuevo su ir y venir, detenido por una intrincada cogitación que no dejábalo dar paso. Se estaba inmóvil, abstraído de todo, como en ensoñación. Subió una mano a la barba y alislábasela lenta y acompasadamente, o bien, la llevaba a la cabeza y mesabase con suavidad inconsciente la turbia cabellera, cana y lendrosa, y otra vez el afán de andar. Volvía don Ponciano del arrobamiento y tornaba a su sillón y a sus libros. Cogía de la mesa ya uno leve o un tremebundo infolio, y luego rato deshojábase leyendo con mucha atención, y pausa aquellas páginas que al volverlas hacían un leve ruidecillo. En el silencio hondo que se remansaba en aquella sala desguarnida y en el viejo caserón, y que era el mismo sosiego que se asentó ampliamente en esa calle solitaria de Tecomaraña.
Levantaba a don Ponciano el entendimiento en una meditación con la que estaba dirigiendo lo que había leído. Y después de un rato de tener ocupado el pensamiento en largas consideraciones, tornaba de nuevo a la grave lección de su libro. Y de repente, con toda rapidez, pónese de pie y desfajándose de la cintura una áspera reatilla de Ixtle, que traía ceñida con fuertes nudos. Se la pasaba por 3 veces seguidas de punta a punta muy cerca de la boca, a la vez que iba murmurando no sé qué cosas tan obscuras de sentido y tan extrañas de origen, que era como en salmos cabalísticos, y las decía a toda prisa, a juzgar por el rápido movimiento de los labios. Después le echaba por el suelo, formando con ello un círculo perfecto y se ponía en su centro, pero no con un paso, que era natural y cuerdo, sino que daba un brinco elástico y altísimo como si fuera a trasponer un muro de más de vara alta. Ya entre el círculo daba varias vueltas siguiendo el curso contorno de la reatilla y decía, mientras que andaba, cosas inintangibles, como de cavada, y con otro elevado salto quedábase fuera del círculo de Ixtle e íbase rápido a una alacena de pintorreadas hojas. Las abría con violencia y sacaba un frasco de vidrio que contenía el áspero brebaje que destilaba de sus alquitaras y al que les añadió tales o cuales menjurjes, y que unas veces era verde, colorado otras, y algún amaranto o azul, pero siempre fue de fuerte sabor, demostrando éste por su multitud de gestos con que movía la cara, por los copiosos trasudores y el humo que echaba por boca y nariz. Tomaba una taza de cabida de un buen porqué. Con esta bajaba el brazo lo más que podía, y la otra con el frasco el rabioso bebistrajo. La subía a todo lo que daba de sí, y desde esa altura dejábalo caer a chorro en el hondo tazón, en el que iba levantando un claro sonido. Gorgoriteaba, bullía espuma fugaz y alzaba un leve humillo a su elenco. Volví otra vez al círculo don Ponciano mediante un gran salto agilísimo de acróbata para pasar sobre la cuerda, y ya dentro de él se embocaba la taza con ansiedad de furioso. Y al punto le empezaban a correr por el rostro mil gesticulaciones. Hacía ademanes descompasados, se le extraviaban más los ojos, chorros de sudor le corrían por la frente, abría y cerraba la boca con desesperación, y salíale gran golpe de humo de fortísima hediondez. Con esa bebida se restauraba don Ponciano Arganda de tanto leer y de tanto pensar. Después de que don Ponciano se echaba a pechos aquella endiantrada bebetura, cogía su capa, viejísima y chorrentosa, envolvíase en ella y decía, voy a ver a mi compadre. E íbase calles adelante de la de Tecomaraña. Y luego, ¿a dónde? Nadie lo supo jamás. Siempre se desconoció a qué lugar dirigía los pasos don Ponciano. Toda la noche se hallaba ausente de su casa y cuando ella volvía, ya muy entrada la mañana, veíasele todo el rostro arado de rasguños, alrededor de un ojo y a veces de los dos. Lucía el morado derrame de los golpes que a él le cayeron prepotentes. Mostraba partidos los labios como si en la boca le hubiesen puesto puñetazos formidables. Estaba desnivelado su paso con una bamboleante cojera, y ni tan solo podía mover los brazos a causa de las contusiones que traía en esos momentos, y hasta en varias partes de la cabeza. Claramente se le divisaba el casco, porque le habían arrancado buenos manojos de pelo. ¿Quién fue el agresor que le dio tan cruel golpiza a don Ponciano Arganda? Tuvo caso con aquel su compadre. Enconado debate y pendencia y con furor ciego llegaron entramados a las manos. Alguno de ellos se propasó palabras que produjeron gravísimo altercado, que tanto y tanto se exaltó para venir a parar en los golpes. O, tal vez, armó cuestión don Ponciano con otras gentes que en el magro cuerpo hicieron finca de su enojo. Todo el mundo ignoraba lo que aconteció y tampoco sabía quién era ese compadre misterioso, si en realidad palpable una simple entelequia o ente de razón que le forjaba el delirio del rarísimo y abrasador bebistrajo. Pero el caso inexplicable era que cada vez volvía don Ponciano de las peregrinas visitas a su querido compadre, lifiado y sanguinolento, hecho una pura aleña, con una descomunal aporreada encima del cuerpo, que le dejó primoroso surtido de moretones de todos los tamaños imaginables, rasguños, partiduras en la cara y hasta con tal o cual hueso salido de quicio, por gracia de frenéticos guantazos y cosas en perfecta combinación, y el que se los prodigó quedaría razonablemente fatigado con tan excesivo trabajo. Y si le sucedían a don Ponciano todas estas calamidades, ¿por qué?
Tornaba y tornaba constantemente a esas truculentas visitas, bien que lo cumplimentaban todas ellas. Un día de tantos llegó un anciano Arganda con un jovenzuelo como hasta de 17 años. Contó que era su hijo muy querido, que vivía con una cohermana porque la madre murió de sobreparto, dejando al chico huérfano y a él viudo. Y como también ya se había ido del mundo a esa cuñada, recogió al muchacho y se lo trajo consigo. Era este de extremada delgadez, lo que se dice cuerpo alfeñicado, con ojillos pitañosos, boca cuyas comisuras caían muy cerca de las orejas, y cuando abríanse los labios gruesos y amoratados, se veían dientes disparejos con anchas delgaduras. Era grande y adunca su nariz. En todo el rostro había una tupida rociada de pecas entremezcladas con abundantes lunares. La cabeza de Mozalbete era enorme y maravillaba. ¿Cómo va ese pescuezo tan flaco y endeble? Podía sostener aquel voluminoso promontorio. Su pelo, bermejo, hirsuto, bien poblado de liendres y piojos, y con un grueso sedimento de caspa, tierra, tamo y piedrecillas. Linda carántula de criatura. Fatal la indumentaria que lucía el pelirrojo mozuela. Chaqueta como criba, calzones rebozados y con tantos remedios de telas de todas clases y de múltiples colores, que por muy lince que se fuese, no sabíase a punto fijo cuál había sido la primitiva. Y, así y todo, estaban llenos de sietes y rasgaduras tal vez para la buena ventilación del cuerpo. Y, además adornados de lodo seco, estiércol y de no sé cuáles basofias. La camisa, negra de mugre tasañeja, y en flotantes hilarachas, los zapatos con más agujeros que una espumadera. Por este inmundo descuido sí se sacaba que el muchacho era hijo de don Ponciano Arganda, de tal palo, tal astilla. Era hosco, huraño, muy sahareño el rapaz. De frente no miraba nunca, sino de soslayo y como con encono. Nadie supo su nombre. Chiribas le decía a don Ponciano y el Chiribas le llamaba a todo el mundo en el barrio. Pues él nunca dijo el nombre del santo con que les lo sacaron de pila. El muchachuelo siempre andaba desdeño y esquivo en el hondo del caserón, o estábase las horas echado como bestezuela entre la tierra del corral, o se subía a la azotea, y sin moverse, poníase a contemplar las nubes. Si por si acaso iba a la calle, con ninguno hablaba, ni tampoco se detenía a ver nada, ni buscaba mocitos de su edad para entretenerse en juegos, en pláticas y paseos. Caminaba despacio, con lento balanceo, a uno y otro lado, e iba con gesto desabrido. Con mirar encapotado, columpiaba el cuerpo suavemente. Nunca se le desarrugaba el ceño. Nadie lo oyó reír. Lo llevó don Ponciano a visitar al compadre, aquel de Marras, y el Chiribas volvió de la visita hecho una verdadera lástima. La cara la traía llena de hondos arañas, como si hubiese hecho escaramuza con los gatos. Lucía un ojo a la funerala, ribeteando de negro. Estaba el muchacho más áspero, más intratable, más despreciativo. A todos veía como cosa pequeña y sin ningún valor, y también como que desdeñaba al mundo y lo tenía un poco. Pero de pronto el Chiriba se trocó con el chico de más algarera trapisonda. Era el más revolvedor y malo de toda extensa barriada de Mixcalco. Salió del estado pacífico para el sedicioso. Con onda bien lanzada iba disparando con pujanza y espesura grandes pedruscos contra puertas y ventanas. Y era su gusto que cayesen los vidrios en ruidoso fracaso. Arrojaban también las piedras contra toda persona, ya fuese chica grande de cualquier condición y estado, y casi hacía tortilla de sucesos, y a todos recibían la punta de sus guijarros. Además, por aquella boca echaba chiribías espantosidades, de esas buenas y sonoras que se aprenden con un poco de dedicación en las esclarecidas cátedras de las mancebías, los tablajes, las tabernas y las cárceles, con los excelentes maestros que ahí imparten sus preciosas enseñanzas y se alojan en esos lugares por sus lindeces y arrogancias. El Chiribías ponía lengua también en la divina providencia, y a todo el mundo le espantaba las orejas con blasfemias, de los sustos que daban con aquellas ofensas desaforadas contra Dios y los santos. Carcajeábase ruidosamente con grosera desfachatez. Cada vez el Chiribías era más insolente y desvergonzado. Todo era chocarrerías y echar pullas. Se propasó insolencias soeces, tan de pocos años y era duro, inmaduro, con empedernido pecho, viviendo obstinado con su insultante rebeldía. Parece que son las constantes visitas al incógnito compadre de don Ponciano, y con las respectivas surribandas, más se le acrecentaba la maldad al legañoso Chiribías. Se prodigaban en frutos siniestros sus instintos, empleaba este proclive toda la luz de su entendimiento en seguir daños.
Era riñoso y emberrinchunado como una fiera. También parecía que después del regreso de las tales visitas, largas y misteriosas, tornaba al mozalbete con el cuerpo arado y rompido con arañas profundas, heridas y verdugones, con golpes más estupendos y más derrengados. Señal evidente de que tenía algunos de muy buen calibre esparcidos en el cuerpo y que lo hacían renquear y quejarse con grandes ayes. Una tarde vieron salir a don Ponciano y al pelitaeño, muchacho del vetusto caserón que habitaba. Mutuamente se opugnaban y contradecían. Hacíanse a gritos a terrible intercambio de insultos. Cumplidamente se enviaban injurias enormes con gran manoteo. Y, con las que se prodigaban, a todo el barrio lo hacían sabedor de sus culpas. Querían los dos comerse abocados. Ambos iban a una de sus periódicas visitas al tal compadre, de las que siempre volvían en estado deplorable, con tundas magníficas e intensidad de resultados sanguinolentos, lastimados y con quejidos. Ese sujeto desconocido al que tenían tanto apego y fidelidad era tal vez el padrino del Safio Chiribas. Pero en esta ocasión en que fueron a verlo, ya no regresó ni el padre ni el hijo. Pasaron días y días, soles y lunas, y no aparecieron más, como si se les hubiese sorbido la tierra, o hecho la ida del humo. Esa ausencia fue perdurable. El viejísimo caserón labrado de sillares permanecía cerrado, con aspecto hosco, muy sombrío, con un dejo de misterio en aquella casa silenciosa de Tecomaraña. Parece que sus muros estaban filtrando algo fatal, y que al que pasaba por delante lo hacía estremecer con acentuado escalofrío. Después de largos meses de permanecer deshabitado, una noche ardió en un fuego rápido como si lo hubiesen alquiternado. Todo estaba hecho llama. Una gran hornaza lo ocupaba y encendía. Las llamaradas iban haciendo pirámide, adelgazando la punta hasta que dejaban de ser fuego y comenzaban a ser humo. Pronto aquella casa estuvo por tierra. Fue un montón de piedras y carbones. Se volvió en nada. Un sacerdote muy viejecito, él, de mucha sapiencia y virtud, dijo ante los que veían la voracidad del incendio que ponía su rojo movible en los rostros, que aquel fuego era un fuego venido del cielo y que el compadre de don Ponciano, Arganda y padrino del Chiribas era del diablo. Libéranos. Domine. Amén. Esas fueron las dos historias de historias y leyendas de las calles de México. Así cerramos el mes patrio. Ya nos quedan muy pocas historias para terminar este libro y traernos uno nuevo. Pero como ustedes han de saber por este audio que les voy a decir, a mí me gusta mucho Halloween y el Día de Muertos. Así que tendremos meses completos de historias de terror de Halloween y historias de terror del Día de Muertos. Así que acompáñenos el siguiente viernes para dar inicio con las leyendas de terror. O historias de terror, dependiendo de dónde las encontremos. Espero les haya gustado. Síganos cada viernes. Nos vemos la siguiente semana con una nueva historia, que en esta vez va a ser una historia de terror. Y que tengan un excelente día. Yo soy Moon, esto es Historias y Cuentos. Si les gustó, espero que sigan este canal, ya sea en Spotify o YouTube. Así que si gustan dejar un like, compartir, suscribirse, nos harían de mucha ayuda. En YouTube pueden dejar sus comentarios con respecto a qué cuentos, historias o narraciones de terror nos recomiendan para narrar en el mes del miedo. O se hace octubre. Así que tengan un excelente día y esperamos sus sugerencias. Nos vemos la próxima. Hasta la vista.